Hola, bienvenidos al Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América. Estamos en un estudio bíblico semanal con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. El hermano está enseñándonos sobre el libro de Gálatas en la Santa Biblia. Vamos al culto ahora mismo con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos estudiando, amados hermanos, el gran libro de Gálatas, como muchos de ustedes ya saben. Y estaremos estudiando esta noche sobre los grandes interrogantes del capítulo 3 de Gálatas. Ya hemos llegado a este lugar en el gran libro de Gálatas. Y estaremos estudiando y tratando de los grandes interrogantes del capítulo 3. En esta epístola de San Pablo a los Gálatas, que es uno de los libros más importantes en la totalidad de la Santa Biblia, que nos indica cómo podemos vivir por Dios. Nos indica lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Como ninguna otra epístola del apóstol San Pablo, ni de cualquier otro apóstol y sus escritos en el Nuevo Testamento. Y Donnie, le voy a rogar que me ayude. Mi hijo, Donnie Swaggart, puede comenzar con el capítulo 3 de Gálatas. El primer versículo, por favor. Oh, Gálatas insensatos. Nota. Ellos no usaron sus propios poderes de percepción. ¿Quién os fascinó? Influencia perjudicial. Para no obedecer la verdad, se refiere a Jesucristo y el crucificado, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Pablo predicaba la cruz con tal intensidad que sus oyentes podían ver a Jesucristo crucificado entre ellos. Desgraciadamente, solo unos cuantos predicadores modernos siguen su ejemplo. Esto solo quiero saber de vosotros. Les convenceré de su error por este argumento. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Se refiere a ser nacido de nuevo. En ese momento el Espíritu de Dios entra en el corazón y la vida del nuevo creyente. Se recibe solamente al confiar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu? ¿Piensan ustedes que ya se puede llegar a un estado de madurez espiritual por su propio esfuerzo? ¿Ahora os perfeccionáis por la carne? Estos Gálatas practicaban la salvación por fe y la santificación por sí mismos, que es precisamente también la condición de la mayoría de los cristianos modernos. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Ustedes han sufrido la persecución debido a su aceptación de Cristo. No lo deseche. Si es que fue en vano, en esencia dice, espero que no sea en vano. Aquel, el Señor Jesús, pues, que os daba el Espíritu y oraba maravillas entre vosotros, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe? Es evidente que todo lo que el Señor hace se basa cuando el creyente exhibe fe. Nunca es por obras de la ley. Oremos, amados hermanos. Nuestro bendito Padre Celestial, ayúdanos hoy, Señor, para que dividamos correctamente esta palabra de verdad. Te damos infinitas gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es la verdad. Te ruego que nos unjas para romper el pan de la vida, para que las almas sean fortificadas y animadas a seguirte a ti, y para que sean bendecidas. Y te rogamos todo, te ruego todo en el precioso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén y amén.
Voy a reiterar y declarar de nuevo algunas cosas que ya hemos dicho durante las semanas pasadas. Para traernos hasta aquí, lo que estamos estudiando aquí esta noche. No se sabe, primeramente, cuándo estas iglesias o esta iglesia fue fundada en Galacia. Pero es cierto que esa iglesia o esas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Los eruditos bíblicos se creen que la fundación de estas iglesias sucedió durante el primer viaje misionero de Pablo, con Pablo y Bernabé. Y ellos les predicaban el evangelio a esos gálatas. Y esos gálatas no eran de los intelectuales de su día. Los gálatas no pertenecían, por la mayoría, a los intelectuales de esa época. La mayoría de esta región, que fue adquirido por el poder romano, la población se componía mayormente de lo que llamamos hoy en día campesinos. Por supuesto tenían otros en medio de ellos, pero por lo general eran gente muy trabajadora. Al mismo tiempo, esta gente estaba bien sumergida dentro de la idolatría del paganismo de esa época. Estaban en esclavitud espiritual. Así vivían ellos. Y lo que quiero decir es que los poderes de las tinieblas les habían apoderado de toda esa región, de toda esa gente en esa región. Ellos estaban adorando todo tipo de ídolos. En otras palabras, ellos vivían una vida dura, tomaban duramente, luchaban duramente. Así era su estilo de vida. En medio de eso, Pablo y Bernabé llegaron predicando el Evangelio. ¿Y cuántos se entregaron a Cristo Jesús? No se sabe. A propósito, fue un número, pero bien grande. Muchos se entregaron a Cristo Jesús. Cuando nosotros decimos iglesia, como estaba por decir hace un rato, ellos no construyeron edificios que se llamaban iglesias. Los romanos no permitían tal. Y los romanos estaban un poco confusos en cuanto al cristianismo. Ellos lo miraban como miraban a las sinagogas judías. Cuando los romanos entraron en una región nueva, ellos permitían a la gente que podían practicar su religión, cualquier religión que fuera. Y muchas veces permitían a esas religiones y la gente que practicaba esas religiones bajo su imperio prestar de otras religiones algunas de las prácticas. Pero en este caso, con el cristianismo, ellos no podían distinguir, o sea, los romanos no sabían qué hacer con el cristianismo, entonces no les permitían construir iglesias en su conquista del mundo de aquel entonces. Entonces, en sus mentes, los romanos ponen en la misma categoría los cristianos con los judíos, no dándose cuenta que estos dos grandes poderes de religión, o sea, el judaísmo y el cristianismo, eran antagonistas. Sí, eran antagonistas, o sea, adversarios. Para ser franco, el cristianismo no era antagonista en contra del judaísmo en una manera de fuerza. Al contrario, efectivamente, el judaísmo era bien antagonista en contra del cristianismo porque ellos odiaban a Cristo Jesús y estaban haciendo todo lo que podían, como Pablo antes de entregarse a Cristo, cuando él perseguía a la iglesia cristiana. Ellos hacían todo lo posible para aplastar el cristianismo.
para erradicarlo de la faz de la tierra. Hacían todo lo posible para eliminar a este impostor Jesucristo. La experiencia en el camino a Damasco totalmente borraba todos los planes de los judíos para eliminar el cristianismo. Ellos continuaban en sus esfuerzos, pero la conversión del apóstol Pablo, que sin duda era una de las conversiones más grandes en toda la historia humana. Este gran evento en la vida de Pablo hizo que todo de los judíos se puso patas arriba. Todos sus planes quedaron desordenados. Y milagro de los milagros, y fue una maravilla presenciarlo, que a Pablo, que Dios le dio el significado del nuevo convenio. A Pablo, Dios le dio el significado de la cruz, o sea, es el significado del nuevo convenio. Por lo tanto, el gran apóstol exclamó: Dios no me envió para bautizar, sino para predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Ahora, a propósito, Pablo no quedaba mucho tiempo en Gálatas. Él no estaba entre ellos por mucho tiempo, entre esas iglesias o esa iglesia de Gálatas. Esas iglesias que él fundaba, quizás solamente algunas semanas, porque si fue durante el primer viaje misionero, y usted puede leerlo en su Biblia en el libro de Hechos, y él no quedaba mucho tiempo en ningún lugar durante esa época. Más tarde, sí, él quedaba mucho tiempo en Éfeso y Corinto y lo que sea, pero durante ese primer viaje misionero, él estaba intentando alcanzar más gente, sí, la más posible que él podía alcanzar con el Evangelio de Cristo Jesús. En esa iglesia naciente, esta gente que fueron sacadas del paganismo flagrante, sacadas de la idolatría con toda su pecaminosidad e impiedad, y fueron gloriosamente salvadas por el poder de Dios. Y a esos Gálatas, Pablo había exclamado en nuestros versículos de nuestra lectura bíblica esta noche, que yo he predicado de tal modo que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. En otras palabras, amados hermanos, Pablo estaba intentando hacer lo mejor que sea posible, de presentar el mensaje de la cruz, el significado del nuevo convenio, y sin duda él empleaba cada oportunidad que se presentaba para comunicar este bendito mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Por el otro lado de la moneda, ellos tenían el privilegio de tener delante de ellos el más grande maestro sobre toda la faz de la tierra, no solamente en el reino del conocimiento, sino también en el mundo de la unción del Espíritu Santo. Y no me refiero a una habilidad, una gran habilidad como orador, ni tampoco me refiero de cómo Pablo había aprendido a, de forma exegética, explicar la palabra de Dios. Aprendió este método a los pies de Gamaliel. Pero me refiero que este es el hombre. Sí, me refiero al hombre al cual Cristo le dio el significado, la revelación del nuevo convenio, que le dijo lo que significaba, y todo se centraba en la cruz. Y mientras los que seguían a Pablo fueron usados por Dios de una manera muy, pero muy grande, sin duda, pero para poder escuchar al varón al cual Dios le había dado la revelación, la misma revelación del nuevo convenio,
Este nuevo convenio que cambió toda la historia humana, indudablemente tenía que ser una experiencia por estos Gálatas sin paralelo. Él llenaba a estos Gálatas con el significado de lo que ellos habían experimentado en Cristo Jesús. Fíjese, este mismo hombre, el cual era el más grande ejemplo del cristianismo que jamás ha vivido en el mundo, este hombre que conocía la Biblia, sabía todo de la Biblia, como ningún otro ser humano de su día. Y él había visto a Cristo Jesús en persona, aunque fue en una visión. Y además, el Espíritu le había llevado al tercer cielo en una oportunidad. Le fue llevado allá donde mora Dios y vio cosas que él dijo después, si yo les diría, no me creerían. Y en mi opinión fue durante esa visión, cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, que Dios se le reveló el significado de la cruz, el significado del nuevo convenio, a lo cual el Antiguo Testamento había señalado. Él sabía bien, a ciencia cierta, acerca de todos los detalles del antiguo convenio. Y él era el que fue dado el significado, el gran significado del nuevo convenio. Y ellos tenían la oportunidad, allá en Galacia, de escucharlo, de aprender a sus pies, así por decirlo. Y después él se fue a otros campos para un esfuerzo de evangelización con el Evangelio de Cristo Jesús. Él y Bernabé se fueron a fundar más iglesias en otras regiones para predicar este bendito y glorioso Evangelio que libera al cautivo. Gloria a Dios. Sí, amados oyentes, amados hermanos, este es el bendito Evangelio de Cristo Jesús que te puede librar de todo mal, de todas esas cadenas de iniquidad y darle libertad en Cristo, porque Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, gracias a Dios que había un apóstol Pablo que nos trajo el Evangelio, porque él es el que era el primero que puso su pie sobre Europa y al mundo occidental, y de este modo vino a nosotros en otras partes del mundo por la fidelidad de ese hombre que se llamaba Pablo y su fidelidad al mensaje de la cruz, siempre señalando a Cristo Jesús como el objeto de nuestra fe. Oh, mi amigo oyente, pon tu fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Este es, sí, es el bendito Evangelio de Cristo Jesús. No hay otro. Sí, muchos predican a otro Cristo, predican a otro Evangelio, pero este es precisamente el único Evangelio de Cristo Jesús. Y nosotros estamos predicándolo también. Sin duda, cuando la gente escuchaba a Pablo, se entregaron a Cristo. Sin duda habían muchos jóvenes durante esa época que escuchaban a Pablo, se entregaron a Cristo y fueron llamados a predicar el mismo Evangelio de Cristo Jesús. Y sin duda, cuando Pablo y Bernabé dejaron a un lugar, fundaban una iglesia, el Espíritu Santo escogió a uno de esos jóvenes para pastorear esa iglesia o esas iglesias. Y así es el método del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Él nos llama a ciertas tareas en su viña, en el campo de actividad del Espíritu Santo. Y el campo, ¿cuál es el campo? El campo es el mundo. Y Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En mi opinión, amados hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tú no estás aquí sintonizando este programa, ni estás aquí por el internet, ni aquí en la iglesia esta noche por casualidad. Dios, en su omnisciencia, te vio a ti y a mí desde la fundación del mundo
en este preciso momento en la historia humana. Y te ha colocado en tu lugar y me ha colocado a mí en mi lugar para llevar a cabo una cierta tarea ungida por el Espíritu Santo. O tú debes levantar cada mañana y decir, oh Señor, Señor, quiero llevar a cabo todas las actividades y tareas con que me has encargado con fidelidad hoy. Quiero ser fiel a ti, pero necesito la unción del Espíritu Santo porque no puedo hacerlo. Y me aferro a la cruz, esa obra terminada, donde tú aplastaste todos los poderes de las tinieblas y has ganado la victoria sobre el pecado y la muerte. Y yo reclamo, echo mano a vida eterna y reclamo tu victoria, porque tu victoria y tu triunfo es mi triunfo ahora por fe. Señor, vive tu vida en mi vida. Vamos juntos a cumplir tu plan para este mundo y para mi generación. ¿Tiene usted un deseo de llevar el Evangelio a todas las personas en tu generación? Yo sí, como el apóstol Pablo, quería alcanzar más gente con este mensaje de la cruz. Él predicaba y enseñaba, predicaba y enseñaba, predicaba y enseñaba. No cesó de día y de noche de hablar de Cristo y las maravillas que él había cumplido en la cruz del Calvario. Allá, Cristo pagó el precio. Canceló la deuda del pecado que había en nuestra contra y murió por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él me ama. Sí, Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Y tengo gratas noticias. Cristo vive hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive hoy. Y además, fíjese en esto. Los jóvenes con que Pablo encargó la obra del Evangelio en cada iglesia, cuando él salió después de fundar una iglesia, esos jóvenes no tenían mucha experiencia, pero el Espíritu Santo puso en las iglesias, en la vida de estos jóvenes, ellos como apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, pero no tenían mucha experiencia. Así por decirlo, no eran veteranos de la cruz. Ellos no llevaban años de experiencia y por lo tanto llegaba a ese ambiente, digamos, los judaizantes, judíos de Jerusalén. A estos gentiles, recién nacidos de nuevo, recién llegaron a Cristo y gloria a Dios. ¿No recuerda usted cuando recién te entregabas a Cristo Jesús? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la noche o el día cuando usted se entregaba a Cristo por primera vez? Tú tenías ganas de asistir a la iglesia todas las noches y también devorabas la palabra de Dios. Y la verdad es, tú debes ser igual hoy. No pudiste adquirir suficiente de Cristo y todo lo que Él tenía para contigo. Ese gran sentimiento de posición, de poder en Cristo, nunca debe dejar al Hijo de Dios. Y si sucede que se disminuye, somos nosotros culpables de eso, no el Señor Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oh, me siento la presencia de Cristo. Él nos dijo, hermanos, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Jesús está contigo. Aleluya. Voy a hacer la pregunta. Voy a interrogarles. ¿Estás aburrido en la iglesia? Yo sé que ustedes aquí, en este estudio, no están aburridos, pero pregunto, ¿a veces piensas que estás cansándose con la iglesia a veces? ¿Y vivir por Dios? El único remedio para esa situación es volver los ojos a Jesús. Mira a Jesús. Y les voy a decir esto.
Él hará de tu vida algo bondadoso. Es la cosa más grande en todo el mundo, esta vida con Cristo. Ah, sí, estos cuerpos físicos sí se cansan, pero nuestros espíritus nunca se cansan. Gloria a Dios. Entonces, esa gente que se entregaron a Cristo Jesús, recién se habían entregado a Cristo y no llevaban mucho tiempo como nacidos de nuevos, no llevaban mucho tiempo llenos del Espíritu Santo. Ellos no tenían, como nuestra hermana aquí, cada uno de ustedes tienen una Biblia en sus manos. Llevaban una Biblia a la iglesia esta noche y yo tengo una Biblia en mis manos. Ellos no tenían ese privilegio. Los rollos del Antiguo Testamento costaban bastante dinero, eran muy caros, y la gente común no tenía los medios para poder comprar un ejemplar de esos rollos del Antiguo Testamento. Y las copias de las epístolas de San Pablo, del apóstol Juan, de Pedro, recién estaban haciendo copias, sacando copias a mano y enviando las copias a las iglesias. Y les fueron dados instrucciones para hacer copias de esas epístolas. Pero todavía, a pesar de todo eso, no había una impresa para imprimir copias y tirar ejemplares por los millares en una hora, ni decenas de millares. Por lo tanto, la mayoría no tenían un ejemplar de la palabra de Dios en la forma de un libro, ni siquiera en un rollo. Ellos tenían que guardar en sus corazones lo que Pablo les había enseñado. Y a ese ambiente llegaron a esos judaizantes. Satanás siempre tiene sus jugadores. Ellos eran judíos. Ellos son de Jerusalén. Y están predicando a Cristo de una forma, pero Pablo lo llamaba a otro Jesús. Ellos sí estaban predicando a Cristo, pero además estaban diciendo que tienen que guardar la ley. Y algunos de ellos estaban predicando a Cristo, pero decían que no fue suficiente solo creer en Cristo, tienen que guardar la ley también. Y otros estaban predicando que sí, si quiere ser salvo, tiene que aceptar a Cristo, pero para ser un cristiano completo, un creyente completo, tienen que guardar la ley. ¿Qué significan ellos con guardar la ley? Ellos significaban que la gente tenía que guardar el sábado. Y además, los bebés varones a los 8 días de nacimiento tenían que ser circuncidados. Y todos los gentiles varones también tenían que hacer lo mismo, si quieres ser un creyente completo. Y la circuncisión era una señal del Antiguo Testamento. Y esos judaizantes estaban metiendo esas enseñanzas en las vidas de estos gálatas. Y alguien le contó a Pablo acerca de esta situación. Y él daba cuenta lo que iba a suceder si el objeto de su fe llegó a ser algo además o ajeno a la cruz. Y él además dijo en el capítulo 5, que vamos a llegar en estos estudios, quizá en el milenio, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Si vosotros aceptáis la ley. O sea, si ustedes aceptan la ley cuando Cristo ya ha cumplido toda la ley, Cristo no os aprovechará nada. Y ustedes han caído de la gracia. Y todo esto está en el capítulo 5 de Gálatas y no estamos allá todavía, pero quiero dar énfasis a esto. Y quiero decir esto acerca del capítulo 5, versículo 4, donde allá dice, de la gracia habéis caído. Y me hace recordar de una vez que yo estaba mirando a la televisión y había una entrevista con varios predicadores en cuanto a lo que significa este versículo.
de Gálatas 5:4. Eran predicadores bien conocidos, y si yo llamaría por nombre cada uno de ellos, ustedes darán cuenta que sí, son bien conocidos. Ellos estaban explicando lo que significa caer de la gracia. Y les voy a hacer este interrogante. ¿Qué creen ustedes que significa caer de la gracia? Cuando Pablo dijo, si ustedes abrazan esta enseñanza, de la gracia habéis caído, que significa que usted ha apostatado. Muy bien. Yo estaba escuchando a esos predicadores, estaba sentado allá viendo a ese televisor, y en resumen ellos decían, si usted ha cometido un cierto tipo de pecado, y por lo tanto usted ha caído de la gracia. Y ese pecado fue como robar un banco, o cometer actos de inmoralidad, o recurriendo al alcohol. Ellos tenían 3 o 4 cosas que mencionaban, y por lo tanto al cometerlas, usted había caído de la gracia. Así decían ellos. Damas y caballeros, si el piloto no puede manejar el avión, no puede hacer volar el avión correctamente, ustedes tienen problemas. Si él no sabe lo que está haciendo, usted va a morir. No, a esa gente a las cuales ellos estaban refiriéndose, los ladrones, los borrachos, los inmorales, ellos son precisamente la gente que necesitan la gracia. Todos nosotros, todos los que me oyen, nosotros necesitamos la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es simplemente la bondad de Dios. Y sin la bondad de Dios no vamos a lograrlo. Ya estaríamos fritos, sin esperanza, sin salvación. Y no hay nada en la Biblia que si se comete un acto de pasión, y si ustedes creen que estoy dando licencia al pecado, entonces no me están escuchando bien o yo estoy diciéndolo mal. Tales actos son impíos, degradables, aborrecibles, condenables son. Los pecados de la inmoralidad, de la borrachera, lo que sean, lo que ustedes quieran pensar. Pero voy a mencionar algo aún peor que esas cosas. Su lengua. Sí, su lengua. Santiago dijo, nadie puede domar la lengua. Algunos pocos pueden domar el alcoholismo, algunos pocos pueden domar las drogas, unos cuantos pueden domar la inmoralidad, y algunos cuantos pueden domar lo que sea. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Está lleno de un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esos hombres allá en la televisión no sabían nada acerca de lo que es el caer de la gracia. Caer de la gracia es simplemente poner su fe en algo además de Jesucristo y el crucificado. ¿Me escuchan? Es cuando usted pone su fe en algo ajeno a Cristo Jesús y el crucificado. Otra vez, ¿me escuchan bien? Caer de la gracia es cuando el creyente pone su fe en algo además de Cristo y la cruz. Nada más y nada menos. Es cuando usted pone su fe, y no importa lo que sea, en otra cosa. Y usted me diría, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No importa lo que sea la otra cosa. Puede ser la cosa más religiosa en todo el mundo. O puede ser hasta la cena del Señor. No hay nada más hermosa que la cena del Señor, porque demuestra el gran sacrificio de Cristo Jesús, y llamamos a la memoria ese gran sacrificio del Cordero de Dios. Pero si usted pone su fe en esa ceremonia, o puede ser el bautismo en agua, o unirse como miembro de una iglesia, o llegar a ser
un miembro de esta iglesia. Y si su fe está en esa cosa, usted ha caído de la gracia. Porque la gracia solo puede llegar al creyente sobre la única premisa, la única cosa que es Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Cristo es la fuente de esa gracia y la cruz es el medio por el cual todos los beneficios de esa obra terminada de Cristo en la cruz sí pueden llegarte. ¿Alguien me escucha esta noche? Muy bien. Ellos entraron enseñando la ley. Y Pablo escribió la epístola a los Gálatas en refutación. Y él escribió en el capítulo 3, por supuesto no tenían las santas escrituras divididas en capítulos, pero él escribió una carta, una epístola. Pero de todos modos, en un cierto momento en la historia, la gente dividió esas cartas y escritos inspirados por el Espíritu Santo en capítulos y versículos. Y creo que esto nos ayuda bastante en escudriñar las Escrituras, en buscar textos bíblicos y citarlos. Y yo soy de la opinión que han hecho un buen trabajo. Él dijo, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas tontos, oh Gálatas idiotas. Esto es lo que de veras esto significa aquí en capítulo 3 de Gálatas. Los que traducían este texto lo limpiaban un poquito. En el griego quiere decir, oh Gálatas idiotas. ¿Cómo le gustaría usted tener a Pablo como su pastor? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Es como una serpiente que fascina a sus miradores, que fascina a su presa. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vamos a decirles la que es la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esta es la primera pregunta, el primer interrogante de Pablo aquí en el capítulo 3 de Gálatas, que nos dice que hay una influencia maligna detrás de este poder para distraer al Hijo de Dios allá lejos de la verdad. ¿Qué es la verdad? Ustedes me han escuchado decirla y ustedes saben bien la que es la verdad. Cristo Jesús y Él crucificado. Esta es la verdad. Y precisamente la verdad es Jesucristo y Él crucificado. Este es precisamente el Evangelio. Y por lo tanto, el Espíritu Santo le dio a Pablo estas palabras. Él no escribió estas palabras en su mente. Estuvimos esta mañana conversando con respecto a esto en el programa radial de la emisora Sun Life, conversando acerca de esas reuniones allá en la Florida. No me gusta mencionar algunas de estas cosas, porque no me gusta dar publicidad al diablo, pero tengo que hacerlo para poner en claro este punto. Recibimos a diario emails y cartas a la oficina aquí del ministerio que preguntan, ¿es esto de Dios? Son algunos, ellos lo llaman reuniones de avivamiento. Yo no lo he visto, pero si Loren y Donnie los han visto por el internet. Y Francis ha estudiado mucha materia sobre este tema. Y también Juan ha visto estas cosas. Y su interrogante ¿es esto del Señor? Pero me encanta sobre una o dos cosas aquí. O sea, me alegro acerca de dos o tres cosas aquí que ellos piensen suficientemente de nosotros y de lo que decimos aquí, que nos preguntan. Gloria a Dios. Y fíjese, un recién nacido de nuevo podría mirar a esas reuniones allá en el estado de Florida y exclamar, ¿quién os fascinó?
quien nos hipnotizó. Como una serpiente fascina a una persona. Es tan obviamente mal, está equivocado y es tan obviamente no según las santas escrituras. ¿Cómo podían estos Gálatas, que habían experimentado el poder de Dios, habían escuchado a Pablo describir la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, cómo podían ellos creer cualquier otra cosa? ¿Cómo podían ellos errar por tales cosas? Satanás nunca se detiene en vender su engaño. Él nunca cesa de obrar. Yo pudiera decir que cada uno de nosotros en este edificio hemos tenido momentos de duda. Pero usted me diría, yo nunca he tenido ni una duda. Pues cuando usted se despierta vas a tener dudas. ¿Qué quiere decir, Pastor Jimmy Swaggart? ¿Qué quiere decir por tener dudas? Yo quiero decir, amados hermanos, que Satanás está intentando plantar una duda en su mente. ¿Es genuino? ¿Es este mensaje genuino? ¿Es el mensaje de la cruz real? ¿Es genuino? Y si es el mensaje genuino del Evangelio, ¿por qué los líderes, los que están a cargo de las denominaciones, no lo aceptan? ¿Y por qué el obispo fulano de tal, el obispo saco de picarones, no lo acepta? ¿Han ustedes? Y usted me diría, ¿quién es el obispo saco de picarones? Yo no sé. Ok, permítame, amados hermanos, decir esto. Y creo que les ayudaría un poquito. La única protección en contra de la falsa doctrina es la cruz de Cristo. Usted me diría, no, es la palabra. Pero yo digo, son una misma cosa. Jesucristo, su obra terminada, sí. ¿Quién es Él y lo que Él hizo en la cruz y sus palabras son la misma cosa? Pablo dijo, examínense si están en la fe. Y lo que no es de la fe es del pecado. Él dijo, si usted no entiende la cruz, usted es un blanco perfecto para el diablo. Pero si ustedes entienden la cruz, como cada uno de ustedes dentro de este lugar entiendan la que es la cruz, usted me diría, ¿todos aquí la entiendan? Sí, todos en este lugar. Y si usted diría que no la entiende, entonces es culpa suya, porque estamos enseñándola tan fuertemente como cualquiera podría enseñarla. Entonces, todos ustedes en este lugar y los que nos miran fielmente por la televisión y los que sintonizan por la emisora Sun Life y los que sintonizan por el Internet o por el iTunes en el podcast, ustedes saben muy bien. Por supuesto, todos nosotros tenemos mucho más que aprender acerca de la cruz, pero ustedes saben suficiente para vivir por Dios y andar en victoria. Ustedes saben, gloria a Dios. Y sin ella, sin la cruz de Cristo, permítame decirlo así, la cruz de Cristo es la única cosa que se pone entre la ira de Dios y la humanidad. Eso es. Podría decir también que la cruz de Cristo Jesús es la única cosa que se pone entre la humanidad y el infierno eterno. Y este es precisamente la verdad. Y en segundo lugar, la cruz de Cristo Jesús sola se para entre la iglesia y la apostasía. Y la razón por esa aceptación de una desobediencia a la verdad, decir, ¿quién os fascinó, oh Gálatas insensatos?
para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Él los lleva de regreso a la cruz, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Él estaba diciendo, ustedes saben mejor. Y si usted no se adhiere a lo que el apóstol dice, cuando ese pobre predicador patético que dice a la gente está escuchándole y él dice, si ustedes miren allá alrededor de la banca de la iglesia, allá en su silla van a encontrar diamantes. ¿Tienen ustedes ganas de hallar diamantes? Tengo nuevas para ustedes, no van a encontrarlas de ese modo. No, de ninguna manera va a encontrarlas de este modo. Pues me replicaría, pues hemos encontrado un diamante que valía $30,000 la otra noche. La gente escucha eso y dicen, voy a ir, voy a asistir, porque yo quiero un diamante. ¿Dónde encontrarás esas estupideces en la Biblia? En ninguna parte. Y jamás va a encontrar tales cosas en la Biblia. No están escribiendo nuevas Biblias tampoco. Yo digo a la iglesia en general, oh cristianos insensatos, y lo digo de forma bondadosa, oh cristianos insensatos, ¿quién os fascinó? Para que no obedezcan la verdad. Al darse cuenta que ustedes han escuchado el mensaje y saben que Dios nos ayude. Este es el primer interrogante del gran apóstol. ¿Por qué están abandonando la cruz? ¿Por qué están abandonando el mensaje de la cruz? Este es el primer interrogante. El segundo es, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Esta es la siguiente pregunta. No vamos a intentar explicar este versículo esta noche, pero sí la próxima semana. Y Pablo nos va a llevar en ese estudio en lo que la ley puede hacer para usted y lo que el Espíritu Santo hace para usted. Gloria a Dios. Cuando Él les pregunta con el primer interrogante, Él les contesta con una segunda pregunta. Esto es lo que Él está haciendo en realidad. Cuando ellos dijeron, esto es real, esta enseñanza es genuina, la enseñanza de los judaizantes. Pero Él les respondió, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A propósito, Cristo les fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Y esta es precisamente la verdad. Jesucristo y Él crucificado. Quisiera que ustedes sepan, damas y caballeros, que ya estamos aproximando al fin. Estas cosas del engaño, de la seducción, en cuanto a la falsa doctrina, va a crecer más y más. Va a llegar a ser más prominente, sí, más prominente, mucho más prominente. Y yo creo que el Señor ha levantado este ministerio y oro que el Señor ha levantado a otros ministerios por todas partes del mundo, que les mostrará a la gente el camino. La cruz es el camino. Antes del año 1997, yo no entendía la cruz, ni sabía del mensaje de la cruz y lo que significaba. Oh sí, yo sabía acerca del mensaje de la cruz en cuanto a la salvación, y yo había predicado a multitudes, y muchos se entregaron a Cristo en todas partes del mundo. Pero yo quisiera que sepan, hermanos, que podemos darnos cuenta de lo que significa la cruz en cuanto a la salvación, pero no en cuanto a la santificación. ¿Saben ustedes que 95% de
todas las santas escrituras y toda la Biblia habla en cuanto a la santificación y no acerca de la salvación. ¡Qué verdad tan impresionante! Si la Biblia y el Espíritu Santo escribió la Biblia por medio de hombres entregados a Él, que le obedecían y escribían bajo la inspiración del Espíritu Santo, si Él dedicaba tantos volúmenes a este tema, ¿no nos compete pasar unos momentos y fijarnos en lo que Él quiso comunicarnos? Yo estaba buscando ardientemente por la respuesta, y el Señor primeramente me reveló en partes este dilema que yo tenía. Yo sabía lo que el Señor me había dado respecto a la naturaleza pecaminosa. Era la respuesta de mi pregunta, ¿por qué? Pero como lo dije ya, cuando Él me la reveló, no me dio la solución al problema. Él me dijo cuál era el problema, lo cual era una gran verdad, pero a la vez yo no tenía la solución. Sin embargo, el Señor nunca hace nada a medias. Me encontraba en una reunión matutina de oración. En realidad fue unos cuantos días después de que el Señor me había dado la revelación en cuanto a la naturaleza pecaminosa. En ese momento yo buscaba al Señor en oración, realmente pidiéndole que me revelara la solución a este problema. ¿Cómo tratar la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo controlarla? Y entonces Él empezó a impresionar en mi corazón. La respuesta que buscas se encuentra en la cruz. La solución que buscas se encuentra sola en la cruz. Yo sabía que era del Señor, no cabía duda alguna. El Espíritu Santo rebosaba en mi alma durante toda la reunión de oración. Gloria a Dios. Yo sabía que había encontrado la respuesta. No puedo ni empezar a decirle, mi amigo oyente, mi amado hermano, mi amada hermana, cómo me sentí. Fue como si hubiese estado en la prisión y por fin se abrían las puertas y me decían, eres libre. No cabía duda lo que el Señor me había dicho. Él dijo, la solución que buscas se encuentra en la cruz. A medida que las lágrimas me corrían por las mejillas y la presencia del Señor llenaba mi alma, seguí repitiendo esas mismas palabras una y otra vez. En los días próximos, Él muy rápidamente empezó a revelarme la palabra de Dios y mostrarme exactamente cómo era y es la cruz. Pablo dijo, pues ¿qué diremos? ¿Perseveremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así dijo en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Estos pasajes nos informan que el pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa en el creyente, es el problema. Aunque los predicadores tratan de decir que esto o aquello o alguna otra cosa es el problema, el Espíritu Santo nos dice que el pecado es el problema. Puede que sea un pecado de comisión o un pecado de omisión. Pero sin lugar a dudas, el problema es el pecado. Entonces Pablo nos dice que el único remedio para el pecado, la única solución para el pecado, la única respuesta para el pecado es la cruz de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo, a través de Pablo, lleva al creyente directamente a la cruz. Acuérdese que Pablo no le está hablando a los incrédulos, sino a los creyentes. A medida que procuramos vivir para Dios, y digo vivir para Dios adecuadamente, lo cual nos indica que tenemos que tener un entendimiento de que en la cruz de Cristo es donde hemos de comenzar y en la cruz de Cristo hemos de terminar.
No existe nada después de la cruz de Cristo. Óigame bien, porque no hay necesidad de nada más después de la cruz de Cristo. Pablo dijo, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también los seremos a la semejanza de su resurrección. Romanos 6, versículos 3 a 5. Ahora examinemos, amados, estos mismos pasajes en este estudio de la Biblia, de estudio del expositor. O sea, en el Nuevo Testamento del expositor, todo esto, el comentario, está escrito. Y voy a leerlo desde este comentario de las Sagradas Escrituras. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo, la nota del comentario, claramente dice que este bautismo es en Cristo y no en agua? ¿Somos bautizados en su muerte? Nota, cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios, nosotros morimos con Él. En otras palabras, Él se hizo nuestro sustituto y nuestra identificación con Él en su muerte nos da todos los beneficios por los cuales Él murió. La idea es que Él lo hizo todo por nosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su don inefable, dijo el apóstol. Este es precisamente el único camino de la victoria en Cristo Jesús. Mis amados oyentes y amigos, hermanos, ustedes pueden adquirir un ejemplar propio del Nuevo Testamento del expositor, porque muchos colaboradores hispanoparlantes han solicitado la Biblia de estudio del expositor en español, a la cual hemos respondido. Creemos que la Biblia de estudio del expositor va a ser una herramienta extraordinaria para muchos, cuyo idioma principal es el español. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Respecto a las personas, e independientemente de quién sea, no hay nada más importante que un adecuado entendimiento de la palabra de Dios. Creemos que no hay otra Biblia de estudio en el mundo que sea más instructiva y útil que la Biblia de estudio del expositor. Por consiguiente, nos sentimos muy honrados de presentar la nueva edición castellana del Nuevo Testamento del expositor a nuestros amigos hispanos. Puede buscar en la página de web en jsm.org, otra vez jsm.org, para su ejemplar y cómo adquirirlo del Nuevo Testamento del expositor. Va a ser de mucha bendición para tu lectura bíblica y las explicaciones que están allá de parte de nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima.